A lo largo de la historia, el intrincado tapiz de la civilización humana ha sido marcado de manera indeleble por el conflicto. Desde las primeras escaramuzas nómadas por recursos hasta el ascenso y la caída de imperios, la guerra ha sido una compañera constante del desarrollo social. Sin embargo, en medio de este vasto espectro de conflictos, existe una categoría distinta de guerra, una imbuida de un profundo significado espiritual: las guerras santas. Estas no son meras batallas por territorio o recursos, se libran en nombre de lo divino, impulsadas por una fe ferviente y una profunda convicción en la rectitud de la propia causa. Los ecos de estos conflictos resuenan a través del tiempo, dando forma a las creencias religiosas, los paisajes geopolíticos y las identidades culturales. Las guerras santas representan una faceta compleja y a menudo contradictoria de la historia humana. Se erigen como crudos recordatorios del poder de la creencia para unir y dividir, para inspirar actos de gran sacrificio y una brutalidad espantosa. Para comprender verdaderamente estos conflictos, debemos profundizar en los anales de la historia, explorando los eventos cruciales, las figuras clave y los legados perdurables de algunas de las guerras santas más significativas jamás libradas. Desde los áridos desiertos de Oriente Medio hasta los verdes campos de Europa, la búsqueda del favor divino a través de medios marciales ha dejado una huella imborrable en el curso de la civilización humana. El concepto de una guerra santa varía entre culturas y períodos históricos. En su núcleo, es la creencia de que la guerra está ordenada por un poder superior. Este mandato puede ser explícito en textos sagrados o una causa justa alineada con la voluntad divina. La legitimidad percibida justifica la violencia y promueve el apoyo al conflicto. Sin embargo, el mandato divino rara vez es claro. Líderes han invocado la sanción divina para promover agendas, difuminando las líneas entre el celo religioso y las tomas de poder. ¿Puede algún humano realmente afirmar conocer y ejecutar la voluntad de lo divino? ¿O estos conflictos son impulsados por ambiciones terrenales envueltas en rectitud religiosa? A pesar de su característica compartida de basarse en la creencia religiosa como motivador principal, las guerras santas exhiben una notable diversidad en sus contextos, objetivos y resultados específicos. Algunas se libran con el objetivo de la expansión territorial, buscando reclamar tierras que se cree que tienen un significado religioso, o para difundir una fe particular por la fuerza. Otras son de naturaleza defensiva, respondiendo a amenazas percibidas contra una comunidad religiosa o sus lugares sagrados. Otras son impulsadas por divisiones internas dentro de una fe, a medida que diferentes facciones compiten por el control de la doctrina o las instituciones religiosas. Esta diversidad se refleja en el vasto alcance geográfico e histórico de las guerras santas. Desde el antiguo cercano Oriente, donde los imperios se enfrentaron por la adoración de diferentes deidades, hasta la Europa medieval, donde los cruzados cristianos marcharon contra las fuerzas musulmanas en Tierra Santa, hasta el subcontinente indio, donde los conflictos hindúes musulmanes moldearon siglos de historia, la búsqueda del favor divino a través del poderío militar ha dejado su huella en todos los rincones del mundo. Cada uno de estos conflictos, aunque único en sus circunstancias específicas, ofrece información valiosa sobre la compleja interacción entre religión, política y violencia. Al embarcarnos en esta exploración de las guerras santas más significativas de la historia, es esencial abordar estos conflictos con sensibilidad y análisis crítico. Debemos esforzarnos por comprender las motivaciones de quienes lucharon y murieron en estas guerras, al tiempo que reconocemos las consecuencias, a menudo devastadoras, de sus acciones. Al examinar los triunfos y las tragedias del pasado, podemos obtener una comprensión más profunda de la capacidad humana perdurable, tanto para la fe como para la violencia, y quizás obtener lecciones valiosas para navegar los desafíos de nuestro propio tiempo. Las áridas llanuras y colinas rocosas de Canaán, una tierra bañada por el brillo dorado del antiguo cercano Oriente, se convirtieron en el escenario de algunas de las narrativas más perdurables de Guerra Santa que se encuentran en las páginas del Antiguo Testamento. Para los israelitas, Canaán representaba más que solo un destino físico. Era la tierra prometida, un territorio sagrado legado a ellos por Yahvé, su Dios. Canaán ya estaba habitada por varias tribus y reinos, cada uno con sus propios dioses, costumbres y reclamos sobre la tierra.
El escenario estaba listo para un choque de culturas, una batalla tanto por la tierra como por la fe. Sección 3. Ambigüedades morales y la cuestión del genocidio. La conquista israelita de Canaán, descrita en el Antiguo Testamento, plantea un profundo dilema moral. ¿Un Dios justo ordenando la matanza de poblaciones enteras? Un dilema que desafía a creyentes y escépticos. Algunos estudiosos ven estos relatos como simbólicos, otros como un mal necesario. La conquista israelita de Canaán resalta la capacidad humana para la violencia, incluso en nombre de la religión. Sección 4. El legado perdurable de la conquista. La conquista israelita de Canaán proyecta una larga sombra sobre el pensamiento religioso y la geopolítica contemporánea. Para el pueblo judío, la narrativa de la conquista sirve como un mito fundacional. El concepto de un pueblo elegido continúa teniendo un profundo significado religioso y cultural. Esta narrativa también se ha utilizado para justificar conflictos modernos y reclamos territoriales. El relato bíblico de la conquista ha tenido un profundo impacto en la teología cristiana. La historia de Josué se ha interpretado como una prefiguración de Jesucristo. El concepto de una tierra prometida ha adquirido dimensiones espirituales. El legado de la conquista se ha utilizado para justificar la expansión y la violencia cristianas. La conquista israelita de Canaán se erige como un testimonio de la búsqueda humana de significado. Destaca el poder de la creencia para moldear la historia. La historia de la conquista sirve como una advertencia, instándonos a abordar las cuestiones de fe con sensibilidad. Solo confrontando los capítulos más oscuros de nuestro pasado, podemos construir un futuro más justo y pacífico. El siglo XI amaneció sobre una Europa inmersa en fervor religioso. Por todo el continente, los monasterios se llenaban de nuevos reclutas, las peregrinaciones a lugares sagrados alcanzaban niveles sin precedentes, y una ola de reformas religiosas barría la Iglesia. Fue en este contexto que nacieron las cruzadas, campañas militares dirigidas a la Tierra Santa. El llamado a las armas encendió un celo religioso que remodelaría Europa y el Medio Oriente. En el corazón del movimiento cruzado yacía una mezcla de motivaciones espirituales y materiales. Para muchos, la perspectiva de embarcarse en una peregrinación a Jerusalén, la ciudad de la crucifixión y resurrección de Cristo, tenía un inmenso atractivo espiritual. Caminar tras las huellas de Jesús, orar en el Santo Sepulcro, era visto como el acto máximo de devoción, un viaje que prometía no solo renovación espiritual, sino también el perdón de los pecados. Sin embargo, el viaje a Tierra Santa no estaba exento de peligros. Los peregrinos, que a menudo viajaban grandes distancias a pie, enfrentaban las constantes amenazas de enfermedades, bandidaje y extorsión. En 1095, el Papa Urbano II, un pontífice astuto y ambicioso, aprovechó esta potente mezcla de fervor religioso y conveniencia política para lanzar la primera cruzada. Dirigiéndose a una vasta multitud en el Concilio de Clermont en Francia, Urbano pronunció un sermón apasionado que resonaría a través de los anales de la historia. Pintó una imagen vívida de Tierra Santa, entonces bajo el control de los turcos selyúcidas, como una tierra profanada por infieles, sus lugares sagrados profanados, sus habitantes cristianos perseguidos. Instó a sus oyentes, invocando el lenguaje del juicio divino y la recompensa celestial, a tomar las armas y liberar a Jerusalén de las garras del Islam. Deus vult, Dios lo quiere, gritó la multitud, sus voces haciéndose eco del llamado de Urbano a la Guerra Santa. La respuesta al llamado del Papa Urbano fue asombrosa. Por toda Europa, gente de todos los ámbitos de la vida se unió a la primera cruzada, impulsados por la fe, la aventura y las ganancias materiales. Campesinos y caballeros por igual se embarcaron en un peligroso viaje hacia el este, marcado tanto por la valentía como por la brutalidad. Soportaron calor, hambre y enfermedades, pero su fe se mantuvo inquebrantable. En 1099, después de un agotador asedio, los cruzados rompieron las murallas de Jerusalén.
Su victoria estuvo marcada por una violencia impactante. La captura de Jerusalén fue aclamada como un triunfo para la cristiandad, pero también marcó el comienzo de conflictos e inestabilidad. Se establecieron estados cruzados, lo que llevó a luchas de poder locales y al gobierno sobre una población diversa. La primera cruzada, inicialmente concebida como rápida, se transformó en una prolongada lucha por el control de Tierra Santa. El legado de las cruzadas es una compleja interacción de fe, ambición y conflicto. Las cruzadas, romantizadas en la literatura medieval, proyectan una larga sombra sobre la historia de Occidente. Aunque celebradas como un triunfo de la fe cristiana, fueron mucho más complejas de lo que sugieren las narrativas populares. Los historiadores ahora ven las cruzadas como una mezcla de fuerzas religiosas, políticas, económicas y sociales. Los cruzados tenían motivos diversos, y las cruzadas fueron a menudo actos de agresión. El legado de las cruzadas es controvertido, representando tanto la intolerancia religiosa como el poder de la fe. Continúan resonando en los tiempos modernos, invocadas en los debates contemporáneos sobre el Islam y Occidente. Las cruzadas nos recuerdan los peligros del extremismo religioso y el poder perdurable de la historia. Más allá del campo de batalla, las cruzadas tuvieron profundos impactos culturales e intelectuales. El encuentro entre Oriente y Occidente fomentó un intercambio de ideas, tecnologías y estilos artísticos. Los cruzados trajeron nuevos conocimientos y artículos de lujo, impulsando el Renacimiento. El redescubrimiento de textos clásicos provocó un renacimiento del aprendizaje en Europa occidental. Nuevas tecnologías como el astrolabio y la brújula transformaron la navegación y la guerra. Las catedrales góticas, inspiradas en estilos orientales, se convirtieron en sellos distintivos de la Alta Edad Media. Las cruzadas influyeron en la moda, la cocina y el idioma europeos, marcando un período de dinamismo cultural. Las cruzadas tuvieron un impacto duradero en las relaciones entre Oriente y Occidente, sembrando semillas de desconfianza y hostilidad. Los cruzados, vistos como invasores bárbaros en las narrativas musulmanas, simbolizaron la agresión occidental. Las cruzadas alimentaron el extremismo religioso y la intolerancia en ambos bandos. En Occidente, condujeron a la persecución de los judíos y al desarrollo de la Inquisición. En el mundo musulmán, contribuyeron al surgimiento de los movimientos yihadistas. El legado de las cruzadas continúa resonando, moldeando las percepciones y los prejuicios contemporáneos. Comprender este legado es esencial para construir puentes de entendimiento y respeto. En el año 610 de nuestra era, en la península arábiga, se desarrolló una profunda transformación espiritual. En la Meca, Mahoma recibió su primera revelación de Dios, entregada por el ángel Gabriel. Este encuentro dio origen al Islam, una fe que se extendió rápidamente por todo el mundo. Las revelaciones de Mahoma, registradas en el Corán, proclamaban el mensaje del monoteísmo. El Corán proporcionó una guía completa para la vida, enfatizando la sumisión a Alá, la compasión y el conocimiento. Los primeros seguidores se enfrentaron a la oposición de la élite gobernante de la Meca, pero la comunidad musulmana creció constantemente. El escenario estaba listo para un choque de ideologías y la supervivencia de esta fe naciente. El mensaje del Islam resonó profundamente, desafiando el orden establecido e inspirando una nueva visión social. A medida que la comunidad musulmana crecía, también lo hacía la hostilidad de la élite de la Meca. En el año 622 después de Cristo, Mahoma y sus seguidores huyeron a Medina, marcando la hégira y el comienzo del calendario islámico. En Medina, Mahoma estableció la primera comunidad musulmana, sentando nuevas bases sociales y políticas. Los mecanos lanzaron campañas militares contra Medina, que culminaron en la batalla de Badr. A pesar de estar en inferioridad numérica, los musulmanes salieron victoriosos, lo que aumentó la moral y atrajo a conversos. El liderazgo de Mahoma lo consagró como una figura religiosa, política y militar. A través de batallas y desafíos, la comunidad musulmana se hizo más fuerte y unida.
su fe fue probada y templada en el crisol del conflicto. En el año 630 después de Cristo, Mahoma y sus seguidores regresaron a la Meca como libertadores. La Kaaba fue limpiada de ídolos y dedicada nuevamente a Alá, simbolizando el triunfo del monoteísmo. La conquista de la Meca consolidó el control musulmán sobre Arabia y allanó el camino para una rápida expansión. Después de la muerte de Mahoma, Abu Bakr se convirtió en el primer califa, liderando la comunidad musulmana. Bajo su liderazgo, los ejércitos musulmanes lanzaron conquistas notables, expandiendo el imperio islámico. El éxito de estas conquistas se debió a la destreza militar, la debilidad de los imperios existentes y al atractivo del Islam. En un siglo, el Islam se extendió desde España hasta la India, estableciendo una civilización vibrante. El legado de Mahoma es complejo y tiene muchas facetas. Para los musulmanes, él es el último profeta, el que trajo el Corán, la base de la fe islámica. Más allá de la religión, Mahoma fue un hábil gobernante, estratega militar y reformador social. Unió a Arabia bajo el Islam, estableciendo un nuevo orden social basado en la justicia y la igualdad. Sus enseñanzas sobre la compasión, la caridad y el conocimiento siguen inspirando a los musulmanes de todo el mundo. Su legado tiene controversias, con diversas interpretaciones y el surgimiento del extremismo. A pesar de esto, el impacto de Mahoma en la historia es innegable, dando forma a la vida de miles de millones de personas. Comprender su legado es esencial para construir puentes de entendimiento y respeto. La península ibérica, una masa de tierra bañada por el sol, ubicada en el extremo suroeste de Europa, ha sido durante mucho tiempo una encrucijada de culturas, un tapiz vibrante, tejido con los hilos de diversas civilizaciones. Desde los antiguos fenicios y romanos hasta los reinos visigodos, la península ibérica ha presenciado el flujo y reflujo de imperios, cada uno dejando su propia marca indeleble en la tierra y su gente. En el siglo VIII de nuestra era, comenzó un nuevo capítulo en la tumultuosa historia de la península, uno que moldearía profundamente su destino durante los siglos venideros, la llegada del Islam. En el año 711 de nuestra era, una pequeña fuerza de guerreros bereberes musulmanes liderados por el legendario general Tariq ibn Ziyad cruzó el estrecho de Gibraltar, con sus barcos cargados con los sueños de conquista y el fervor de una fe joven y ambiciosa. El reino visigodo, debilitado por las luchas internas y la inestabilidad política, no fue rival para el rápido y decisivo avance musulmán. En unos pocos años, la mayor parte de la península ibérica había caído bajo el control musulmán, dando paso a una era de profunda transformación cultural, religiosa e intelectual. Los conquistadores musulmanes, conocidos como moros, establecieron un emirato independiente en los territorios conquistados, nombrándolo Al-Ándalus. Bajo el dominio musulmán, Al-Ándalus floreció, convirtiéndose en un faro de aprendizaje, tolerancia e intercambio cultural. Ciudades como Córdoba, Toledo y Sevilla emergieron como centros de innovación intelectual y artística, atrayendo a eruditos, poetas y artistas de todo el mundo islámico y más allá. Las calles de Al-Ándalus bullían con una vibrante mezcla de culturas y religiones, donde musulmanes, cristianos y judíos coexistían, aunque dentro de una jerarquía social claramente definida. Sección 4. Legados de coexistencia y conflicto. La Reconquista dejó un legado complejo, marcado por logros culturales y cicatrices de intolerancia religiosa. La interacción entre culturas musulmana y cristiana produjo un tapiz cultural vibrante en arquitectura, música, literatura y cocina. El legado islámico es visible en el sur de España, con la Alhambra y la mezquita catedral. La Reconquista también trajo persecución religiosa y expulsiones. Los gobernantes cristianos impusieron la uniformidad religiosa. Musulmanes y judíos enfrentaron presión para convertirse o ser expulsados. En 1492, Isabel y Fernando ordenaron la expulsión de los judíos. La expulsión de judíos y musulmanes marcó un punto de inflexión trágico. La Reconquista,
un periodo de intercambio cultural y conflicto religioso, proyecta una larga sombra sobre la península ibérica. Sección 2. La búsqueda continua de la paz. Las historias de las guerras santas del pasado ofrecen un rayo de esperanza, un recordatorio de la capacidad humana para la compasión y la paz. Encontramos ejemplos inspiradores de individuos y comunidades que desafiaron el odio y la división. Desde los místicos sufíes hasta los eruditos de Al-Ándalus, la historia nos ofrece una visión de coexistencia y respeto mutuo. Las lecciones del pasado adquieren una nueva urgencia en el siglo XXI. La búsqueda de la paz requiere un esfuerzo colectivo y un diálogo honesto. Debemos abrazar la compasión, la empatía y la comprensión. La elección es nuestra: perpetuar la violencia o forjar un nuevo camino hacia la paz.